Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Paz y bien para todos. Hoy, cuarto domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta que estamos llamados a escuchar la voz del Señor. Él nos habla mediante su palabra y en los pequeños detalles que presenciamos diariamente. El Señor nos pide que no solamente lo escuchemos, sino que enseñemos su palabra a todos los que nos rodean, porque ¿de qué vale descubrir un tesoro si no los compartimos con nadie? La palabra nos habla y se hace pertinente cuando la estudiamos y la enseñamos. Pidamos al Señor que nos dé la sabiduría que necesitamos para poder dedicarnos y entregarnos a transmitir su palabra. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro párroco y pastor, Padre Luis Amauri José Volques, con la canción de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. ¿Cómo están todos? Bien. Qué alegría celebrar esta Eucaristía hoy, cuarto domingo de este tiempo ordinario. Vamos a orar por los difuntos Lucy Betancourt, Cristóbal Martínez, Guadalupe Martínez, Fray Luis González, Marcos Vilorio, hermanas Aseo, Sara Colón, María Rodríguez, Félix Santana, Confesora Santana, Leonora Bonilla. Oremos también por la salud de los enfermos, Rina Díaz, Miguel Martínez, Valentín Ruiz, María Arroyo, Lilian Lavoy, Regina Sotomayor, Raúl Casas. Oremos también por los cumpleaños de Valeria Navarro Pacheco, su 21 años, y oremos también por el cumpleaños de Verónica Ayala, por todos los que cumplen años, los que cumplen aniversario, y por cada una de nuestras intenciones que cada uno ha traído a esta Eucaristía y que depositamos en este altar. Confesamos nuestros pecados, arrepentidos, pedimos perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad Señor, ten piedad. de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad Señor, ten piedad. De nosotros. Con alegría y júbilo cantemos todos en gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios. No quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Portrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo, todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para el Evangelio. Aleluya.
pueblo que habitaba en tiniebla, ha visto una intensa luz. A los que habitaba en tierra, una luz les brilló. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. Un poquito de lluvia, ¿verdad? Para refrescar el ambiente. Así que anoche mucha gente durmió bien, ¿verdad? Se le hizo difícil levantarse hoy, ¿verdad? Me di cuenta. Me di cuenta. Se le pega la sábana y el colchón. Las dos cosas. Pues estamos en el cuarto domingo de este tiempo ordinario. Seguimos caminando con el Evangelio según San Marcos. Y hoy Marcos nos presenta un nuevo escenario. Ya Jesús que ha salido del bautismo, ya Jesús que ha salido del desierto, ha llamado a sus primeros discípulos, y ahora Marcos lo presenta prácticamente ya en su primera acción pública en medio del pueblo. Jesús llega a Cafarnaúm y allí comienza entonces a realizar su obra. Es decir, que ya Marcos comienza a deslumbrar, comienza a darnos, a aclarar un poco el contenido de su evangelio. Amén. Recuerden que para poder entender cada domingo lo que estamos reflexionando, tenemos siempre que tener en mente la tesis de Marcos. ¿Cuál es la tesis de Marcos? Se le olvidó la tesis de Marcos. ¿Qué quiere Marcos con su evangelio? Se lo vuelvo a repetir, no se le olvide nunca, porque sin eso no van a entender el evangelio. El evangelio de Marcos comienza en el capítulo 1. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Repitan. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la tesis de Marcos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es eso lo que él va a demostrar a lo largo de todo el evangelio. Todos sus capítulos van a ir encaminados a que al final tú y yo podamos decir como el centurión, ¿recuerdan? Y que podamos entonces afirmar, al igual que el centurión,
en verdad, este era el Hijo de Dios. Amén. Así que seguimos siempre esa tesis. Cada domingo escríbalo por ahí, por donde usted quiera, pero eso nunca se le olvide como tal, porque si no, no vamos a encontrar el hilo, y si no, lo que vamos a tener es un evangelio de hoja suelta, como le decía un profesor mío. Él decía que mucha gente lee el evangelio de hoja suelta, ve un chipito aquí, un poquito allá, pero al final no tiene nada, porque está todo suelto. Y el evangelio es un conjunto, es un compendio, ¿verdad?, de argumentos para llegar a una definición, para llegar a una realidad como tal, que es descubrir a Jesús, el enviado del Padre, el enviado de Dios como tal. Y Marcos, que lo presenta como el Hijo de Dios. Hoy ya Marcos lo empuja, ¿verdad? Ya Marcos lo presenta. Ya Marcos dice: vamos a la acción, vamos ahora a comenzar a hacer cosas para ir definiendo y aclarando lo que yo he venido a demostrar como tal. Y lo empuja a Cafarnaúm y lo pone precisamente en la sinagoga. Cuando vemos algunos textos, nos presentan algunas realidades, pero no podemos quedarnos solamente detenidos mirando el escenario, sino lo nuevo que presenta cada evangelista en lo que está exponiendo como tal. Porque aquí podríamos comenzar a hablar de la sinagoga y del sábado, porque están reunidos en el día sábado, ¿verdad? Y podríamos entonces comenzar a hablar el sábado tal cosa. Pero eso es lo importante en este texto de Marcos. No. Habrán otros textos en donde Marcos sí nos va a poner el puntito y nos va a decir: hoy quiero que reflexionen sobre la problemática del sábado, ¿verdad? Que ya lo hemos visto anteriormente. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Esa problemática la va a tener Marcos, pero en este momento, aunque Jesús está en la sinagoga, ese no es el problema que Marcos quiere que nosotros reflexionemos. Por eso, siempre que usted lea el evangelio o lea un trozo del evangelio, siempre trate de identificar qué es lo nuevo que el evangelista despierta. Como dicen por ahí, por dónde que está saliendo el humo para saber por dónde que está el fuego. Amén. Y entonces vemos a Jesús que está en la sinagoga, que es el lugar en donde todos los judíos acudían los sábados para la enseñanza, ¿verdad? Y los que enseñaban eran los escribas, que eran los maestros en la ley, eran los que tenían la materia, ¿verdad? Sabían de la predicación de la palabra, el don de la palabra como tal. Y cada domingo los judíos acudían allí para instruirse como tal. Era algo común, era algo de todos los sábados como tal. Sin embargo, cuando leemos este texto, descubrimos que la gente, Marcos pone en boca de las personas que están allí una expresión que es lo que sobresalta como tal en este texto. Y está dos veces como tal. Cuando Jesús comienza, que va con su discípulo, y dice: y al sábado siguiente fue a la sinagoga con sus discípulos. Y ¿qué dice la gente? Este no enseña como los escribas. Es decir, ya ahí nos va dando un dato. Este no enseña como los escribas. Este enseña con autoridad. Ahí tenemos un dato que tenemos que como tal desnudar. Ya, ¿qué está haciendo Marcos? Marcos está haciendo de que Jesús tome distancia de lo que están allí, porque lo quiere presentar como ¿qué? ¿Cómo? Por lo tanto, tiene que ser diferente a los que están allí. Y ya, fíjense cómo la misma gente, Marcos ya pone el primer elemento. Este no enseña como estos que estaban aquí. Ya hay algo diferente. Este nos está diciendo que su forma de enseñar es algo distinto.
algo novedoso, y sobre todo hay una palabra que sobresalta: con autoridad. Y esa misma palabra es la que va a salir al final cuando él saca el demonio. Este modo de enseñar con autoridad es nuevo. Este modo de enseñar, fíjense que no es el modo de enseñar, porque enseñar lo hacían todos los sábados. Lo que están diciendo es el modo de enseñar con autoridad. Entonces, esa palabra es la que tenemos entonces que agarrar para nuestra reflexión en el día de hoy. ¿Qué significa la autoridad? ¿De qué está hablando Marcos cuando dice que Jesús, cuando habla con autoridad? Precisamente podemos entonces definir con varias palabras. Está diciendo que la autoridad, ¿quién es para nosotros? Dios. Es el único que puede hablar con autoridad para poder gobernar el mundo. Porque la palabra de Dios es la que cuando habla, cuando se expresa, lo que dice, lo ejecuta. Y eso lo vemos desde el Génesis. Hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Hágase todo, y cuanto más decía, todo lo que decía, se hacía. Amén. Por lo tanto, hay una conexión. Fíjense que en lo que Jesús está haciendo hay una conexión con lo que está pasando en el Génesis. Porque ¿qué es lo que le dice Jesús al demonio? Después que lo identifica, solamente dos expresiones: cállate y sal de él. Sin muchas expresiones. Es la misma forma que actúa la palabra de Dios, la palabra del Padre, que cuando se expresa lo que dice, se ejecuta inmediatamente, se realiza. Amén. Por lo tanto, cuando hablamos de la autoridad, nos referimos entonces a la persona del Padre, a la persona de Dios como tal. Y por lo tanto, cuando esta gente está diciendo, este habla con autoridad, podríamos definir, este habla en nombre de Dios. Este habla como Dios. Se va dando cuenta cómo se va ya aclarando la tesis de Marcos. Claro, no es que ya con eso Marcos la va sino que está comenzando ya a dar pinceladas, ¿verdad? Para que nosotros entonces ya vayamos cayendo en lo que Él nos quiere llevar. Este habla en nombre de Dios. Este habla como habla Dios. Este lo que dice, lo dice como Dios. Y sobre todo, en el lenguaje bíblico, teológico, la palabra autoridad no es como nosotros la entendemos a nivel del mundo. La autoridad de Dios hace las cosas desde el amor, desde una opción. Es decir, que no es que la autoridad aquí significa opresión, significa hacer las cosas por obligación, ¿verdad? Que es lo que nosotros entendemos. Prácticamente nosotros cuando definimos la autoridad de la casa, la paternal o la matriarcal, prácticamente en muchos de esos escenarios hemos descubierto eso, ¿verdad? La autoridad de papá a veces era con miedo. No era que le obedecíamos porque había una devoción, no, era que era eso o nada. ¿Verdad que sí? Entonces, ese es el tipo de autoridad que nosotros conocemos. Que también, haciendo un paréntesis, es uno de los grandes problemas que tenemos hoy entre nosotros, entre la convivencia, especialmente entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Ese conflicto de autoridad que se expresa más en el hombre que mínimamente en la mujer. En estos días había una discusión, pero eso es, las mujeres que tienen autoridad con relación al marido, sabemos que eso es un mínimo. La palabra autoridad como tal se la referimos al hombre que siempre es el que ejecuta, ¿verdad? Y de una forma a veces desproporcionada como tal. Y esa es una discusión que
poco a poco tenemos que ir aclarando en nuestro corazón para que se vayan dando las cosas como Dios quiere que se den, y que esa autoridad que en muchos momentos lo que hace es daño, ¿verdad? Y causa separación, causa dolor por la forma en cómo se ejerce. Amén. En este sentido bíblico, no. La autoridad de Dios no es la que hace las cosas con miedo o obligación, sino que es la que hace las cosas en beneficio del otro. Diferente, ¿verdad? A la autoridad que nosotros conocemos, es en beneficio de los demás. ¿Y cuál es el dato que le da a la gente para decir que la palabra de Dios tiene autoridad? Precisamente lo que ha pasado con este endemoniado. La palabra de Dios tiene que ser algo que actualice a Dios. No puede ser algo solamente que se quede marcado como si fuera un cuadro en el pasado. Dios es alguien que va caminando con la historia del ser humano y que va dando respuesta al día a día de nuestras vidas y de nuestras problemáticas. Cuando Dios deja de responder a lo que me está pasando a mi vida, cuando deja de tener significado, desaparece totalmente. Como si estuviera, cuando tú no le haces caso a una persona, es como si estuviera hablando con nadie. Ustedes saben que eso pasa. Cuando tú no le tienes respeto a una persona, esa persona habla y tú te quedas, sí, no te interesa. ¿Por qué? Porque sus palabras están vacías, no tienen contenido, y por lo tanto, aunque tú le estás escuchando porque no tiene otra cosa que hacer, y lo que estás es loco que termine la conversación. Eso pasa mucho en la escuela, ¿verdad? Cuando hay un profesor, bueno, a mí me pasaba, no sé si a ustedes no les pasa. Yo lo digo por mí, ¿verdad? Porque tampoco me voy a meter a nadie en lío. Pero cuando a uno no le interesaba una clase que era aburrida, y uno decía, ay, ¿cuándo va a acabar esta clase? Y uno se ponía, entonces el profesor hablando allá y uno haciendo muñequitos y haciendo cositas aquí y pensando en otra cosa, ¿verdad? Y el momento más feliz era cuando tocaba el timbre. Ay, por fin. Entonces, a usted no le pasó eso, ¿verdad que no? Nunca. Porque llega el momento en donde ya la palabra, bueno, haciendo otro paréntesis, me han dicho algunos profesores que eso mismo está pasando hoy día con las clases por virtuales, que ya los muchachos están que no quieren ver más pantalla de esto virtual, porque llega el momento en donde las palabras quedan vacías, y cuando la palabra está vacía ya no entra, ya no ejecuta. Para que ustedes vean cómo es la palabra, cuando tiene contenido, ella entra y realiza algo, cambia algo en nosotros. Amén. Por lo tanto, en el pueblo judío, los escribas habían secuestrado la palabra, se habían apoderado de ella, y ya cuando ellos hablaban, lo que ellos decían al pueblo ya no le decía nada. La gente iba a la sinagoga porque había que ir, porque no había opción. El que no iba a la sinagoga a instruirse era prácticamente un pecado mortal. Era una cosa horrible el que usted se quedara en su casa y no ir a la sinagoga un sábado. Y por lo tanto la gente acudía, pero ya no había un por qué estar allí. Y es prácticamente lo que dice la primera lectura, si la he escuchado. El Señor le dice claramente: ay del profeta que hable palabras en su nombre o que hable en nombre de otro Dios. ¿Qué le va a pasar? La muerte. Es decir, ningún profeta puede hablar en sí mismo, puede decir, la palabra que estoy diciendo son mías, o hablar en nombre de otros dioses que no sea Yahvé. El profeta siempre tiene que hablar en nombre de Dios, fiel a Dios. Por lo tanto, cuando el profeta habla, la palabra que expresa es la misma palabra de Dios, y esa palabra es la que entonces va dando sentido en el mundo. Es la que va transformando al mundo. Y por eso, cuando Jesús habla en la sinagoga, su palabra fueron totalmente distintas a la de los escribas. ¿Y en dónde podemos argumentar eso? ¿Cuántas veces usted cree que en esa sinagoga
fue ese endemoniado? Tenemos que hacernos imaginación del texto, ¿verdad? Meternos en el texto. ¿Cuántas veces este endemoniado posiblemente estuvo allí? Y más que eso, vamos a poner cuántas personas acudían a la sinagoga con problemáticas de endemoniados, de pobreza, de problemas familiares, de problemas de salud, de problemas personales con dolores. ¿Cuántas situaciones se presentaban en las sinagogas? ¿A cuáles de ellas los escribas le daban respuestas? A ninguna. Porque la función del escriba era una: enseñar lo que estaba escrito, lo que estaba mandado. Punto. Y después que terminaba eso, todo el mundo para su casa. A él no le importaba nada de lo otro. Lo que te estaba pasando a ti, ese problema era tuyo. Simplemente cogían el rollo y enseñaban lo que estaba mandado. A eso le podemos llamar en el día de hoy letra muerta. Hay gente que solamente enseña lo que está ahí. Hay muchos profesores, no estoy criticando, pero estoy diciendo porque, ¿verdad? No se sientan mal los profesores, sino que hay muchos profesores que son así. Solamente enseñan lo que está allí. No hay novedad. No toman un tiempo para actualizar el contenido. Yo tenía profesores, yo me acuerdo que cogí una materia en la universidad, que la quemé, y al año siguiente cuando la cogí, ni tuve que leer nada. Lo mismo. Hasta los exámenes, lo mismo. Yo me quedé así, yo decía, pues todo lo mismo. Yo comparaba todo, y yo por el mismo examen, las mismas palabras, las charlas, la tenía grabada y repetía las mismas cosas. Imagínense con cuánto la pasé. 100, pero 100 de 100. Menos de ahí era un desastre, porque ya era lo mismo. Entonces pongo ese ejemplo para que vean lo que pasaba con los escribas. Es decir, hay gente que solamente lee lo que está contenido allí y no lo hace vida, no sale de su ser, no sale de sus entrañas, de su corazón. La palabra que lee no le ha afectado, sino que sencillamente es algo que está afuera. Es lo que dice mucho la diferencia entre un profesor y un maestro, ¿verdad? El profesor sencillamente cumple con un horario para cobrar. El maestro se preocupa por enseñar, que el otro aprenda lo que está en esa persona como tal, que son los valores, ¿verdad?, que uno ha aprendido. Y precisamente era lo que los escribas no hacían. Sencillamente se dedicaban a instruir sobre la ley. Cuando Jesús llega, cambia totalmente, porque inmediatamente el demonio, y haciendo otro paréntesis, cuando la palabra de Dios llega, ella incomoda. Cuando Dios llega a la vida de cualquier persona, la palabra incomoda. ¿Por qué? Porque Dios no comparte gloria con nadie. O es Él o es nada. Por lo tanto, hay una expresión también que está en el texto que la podemos sacar, y es que Jesús le dice al demonio: sal y vete. No lo deja ahí, no le dice, mira, vamos, hablo contigo ahora. No, es que no te quiero aquí. Aquí tú no cabes. Donde yo estoy, usted no puede estar. Así que sal y te vas. ¿Qué significa eso? Que donde la palabra de Dios se hace presente y esté actuando el mal, va a haber un choque, va a haber una incomodidad. Entonces, si lo ponemos a nivel de la vida nuestra, si mi vida está pasando por un proceso en donde yo tengo en mi vida maldades y cosas que no son buenas para las relaciones que tengo con mis hermanos, cuando la palabra de Dios entre en mí, ¿qué va a pasar? Va a haber un conflicto en mí,
hay algo que se va a comenzar a retorcer allí dentro. Porque inmediatamente la palabra entre, ¿qué va a hacer con lo que hay ahí? Sacarlo. A todo lo que está ahí, que no sea bueno, le va a decir, usted salga. Usted salga. Odio, salga. Usted, para afuera. Y eso es un lío que hay ahí dentro de ti. Y tú vas a tener entonces que definir en nombre de quién vas a luchar. Amén. Y por eso entonces cuando Jesús llega, inmediatamente, fíjense cómo el mal se da cuenta que hay alguien que no combina con él. Porque cuando el mal está solo, cuando el demonio está solo en un lugar, él se siente cómodo, él no hace mucha cosa. Pero cuando llega alguien que él sabe que viene con intenciones que no son buenas para él, el demonio entonces se expresa. Cuando un demonio sale es porque sabe que hay algo que le va a afectar. ¿Y qué es lo que pasa en el texto? Precisamente, Jesús no lo identifica, el demonio identifica a Jesús. Y por eso inmediatamente le dice, ¿qué quiere de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a matarnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Amén. Cuando el mal se da cuenta que llega a Dios, entonces empieza una lucha. Y precisamente eso, porque la palabra de Dios es actualizada. Y la palabra de Dios, cuando se expresa, ¿qué es lo que decíamos ahorita? Cuando se hace presente, ejecuta lo que Dios quiere. Actualiza el presente de Dios. Por lo tanto, cuando el ser humano está pasando por una situación difícil, la palabra de Dios llega, la palabra entonces viene a resolver esa situación. ¿Y qué pasaba con ese endemoniado? Que estaba en una situación que podemos decir de opresión, de esclavitud, de pobreza y de todas las cosas que podemos decir que trae consigo la maldad. ¿Puede la palabra de Dios seguir su camino viendo lo que está aconteciendo en esa persona? Precisamente es lo que hace Dios y es lo que hace la diferencia. Dios no continúa como los escribas que seguían predicando y seguían dando palabras cuando había algo que tenían que resolver en la comunidad. ¿Y qué es lo primero que hace la palabra de Jesús? Que resuelve esa situación. Porque escuchen algo, donde no hay libertad, no hay escucha. Fue lo que decíamos ahorita. Cuando la palabra no tiene contenido, no se escucha, no te interesa. Por lo tanto, para que la palabra pueda tener una eficacia en mi vida, yo tengo que darle contenido para que esa palabra pueda entonces ser eficaz en la vida de los demás. Si Jesús hubiese comenzado a hablar allí, las palabras de él hubiesen sido igual que las de los escribas. Pero Jesús le da contenido y por eso cuando el demonio lo identifica, Jesús le dice, salga y se va. Usted se imagina a la gente que tenía tiempo yendo a esa catequesis de los sábados, cuando vio a ese hombre liberado, cuando vio a ese hermano que ya estaba libre de ese demonio, que podía valerse por sí mismo y sobre todo libre del demonio. Ahora esta persona estaba libre para escuchar a ¿quién? A Jesús. Porque mientras estuviera ese demonio allí, él no iba a escuchar. El demonio no lo iba a permitir, él iba a estar en otra cosa. Pero una vez que sale la dificultad, entonces ahora tu vida libre puede escuchar y estar atento a algo que le ha dado significado a tu vida. Por lo tanto, esa palabra es una palabra distinta a la que me decían los otros. Porque esta palabra me ha traído algo que yo deseaba y que ahora me ha dado la libertad. Amén. Ahora me ha devuelto mi dignidad. Ahora me ha devuelto mi realidad como ser humano, como tal. Y es allí en donde está la frase que dice este pueblo: este habla con autoridad. Porque ahora sí estaban escuchando. Ahora sus oídos se abrieron totalmente a una palabra que realmente venía a darle sentido a lo que ellos estaban viviendo, a lo que yo estoy haciendo hoy. No era algo sencillamente pasajero, sino que era
una palabra actualizada. Y ese es el acontecer de Dios. Amén. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude a que esa palabra venga a nosotros y saque todos los males que en este momento nos están afectando. Porque miren, estamos hablando de cosas reales. Aunque usted venga todo el domingo a misa, aunque usted haga rosario, aunque usted lea la Biblia, si usted no saca de su corazón, de su vida, todos los males, usted no está escuchando. Y la palabra no va a hacer su función. Porque estamos esclavizados, estamos sordos por las realidades temporales, que prácticamente no me metemos en eso por lo que está diciendo San Pablo en la segunda lectura, que la pueden volver a leer. Pablo va diciendo, el que está soltero, el que no tiene una unión como tal en el mundo, está un poquito más libre para poder, entre comillas, ¿verdad? Un poquito más libre para estar en las cosas de Dios. No significa de que el casado no lo vaya a hacer, sino lo que está diciendo Pablo es que cuando tú tienes menos cosas que te atan al mundo, a las cosas materiales, tú estás más presto para escuchar a Dios. Pero mientras más cosas tú tienes en el mundo a nivel material, tú le estás poniendo más atención a esas cosas y ya no vas a tener tiempo para atender lo que dice la palabra, para escuchar la palabra, porque son muchas voces las que hay como tal. Y por eso hay que ir limpiando el escenario para poder escuchar la palabra y poder dejar que la palabra actúe. Y cuando la palabra actúa, entonces esa palabra es la que va dándole significado al mundo y es lo que la gente necesita ver. Si tú y yo no le permitimos al Señor actuar en nuestras vidas, esa palabra tampoco va a actuar en la vida de los demás. Así que lo que tenemos que hacer en este momento es pedirle al Señor, orarle al Señor, para que venga a sacar todos esos demonios que hay dentro de ti y de mí. Definiendo la palabra demonio en sus dos componentes. Demonio como posesión demoníaca y demonios como una actitud temporal en la persona. Explico brevemente eso. Porque a veces la gente habla del demonio solamente en un sentido y nos olvidamos del otro. Y la gente cuando habla del demonio creen que solamente es la persona que está poseída, que eso existe, la posesión demoníaca, y es la persona que la hemos visto en las películas, ¿verdad? Y vemos como esas películas de exorcismo, y ahí está el demonio. Y se nos olvida que hay una parte de actuar del demonio que es peor que esa, que es la que nadie a veces sabe, pero es la que más actúa. Y es la que nosotros día a día vamos realizando con nuestras acciones. Porque cuando tú desprecias a una persona, cuando tú te robas lo que le pertenece a otro, y hay gente que ahora está pasando hambre y necesidad porque tú te lo robaste. Cuando cometemos ese tipo de acciones, cuando matamos, cuando herimos, cuando ofendemos, eso viene de Dios. Y eso lo pasamos como que no pasa nada. Y eso es una posesión. Cuando usted actúa a favor del mal, usted tiene una posesión demoníaca que no se expresa como las demás, botando humo, botando espuma por la boca y haciendo toda la musaraña, sino que actúa desde el corazón, actúa desde adentro. Y lo que va dejando son secuelas por donde quiera que va. Amén. El que lleva el mal por dentro, por donde quiera que va dejando, y eso lo estamos viendo ahora en la sociedad. Hay personas que todo su actual es conforme a la maldad. Son culpables en cierta medida de una cosa así. No vamos a entrar en ese tema ético judicial, porque podemos decir, por ejemplo, ese hombre que mató a los 3 muchachos, ¿actuó en nombre de Dios? ¿Qué tenía? Una posesión demoníaca, que no se expresa como un demonio, sino que se expresó en una actitud. Y sobresaltó en él en esa actitud.
Porque una persona que ha escuchado la palabra de Dios ya hubiese sacado de su vida esa actitud. Ya la palabra le hubiese dicho, eso sácalo porque te va a hacer daño a ti y a otras personas. Pero como la palabra no actuó, el que estaba actuando era el demonio. Y así mismo el que mató a los policías, y así mismo los que han matado a sus esposas, así mismo todo el que ha hecho daño y que vemos cada día en la prensa, esa gente está actuando en nombre del demonio. Y no nos damos cuenta que también nosotros estamos participando de eso. Porque cuando tú te enfogonas, cuando pasa algo, dígame el que está aquí que no se ha enfogonado nunca, que no ha querido arrancarle la cabeza a alguien, dígame que no. Que a veces se nos sube tanto la fuerza que se nos van los sentidos, y después que uno dice, diañe, mira lo que yo pensé. Y lo digo personalmente, ¿cuántas veces yo no he dicho, ¿y por qué no le cae un rayo? Algo tan sencillo. Y a veces uno cree como que eso es nada. ¿Sabes lo que le cae un rayo a una gente? Eso que lo parten dos. Pero eso no es que, hay gente que dice, no, yo no quiero que se muera, que le caiga el rayo, pero no hay que se muera. Yo quisiera saber a quién que le caiga un rayo no se va a morir. Tiene que tener mucha suerte, ¿verdad? Si queda vivo. Pero a veces pensamos que esas cosas son como tan insignificantes y las decimos y se expresan y no pasa nada. Y no nos damos cuenta que en esos momentos estamos actuando con una posesión demoníaca. Es el diablo el que está actuando en ese momento a través de nosotros. Y lo único que va a impedir que eso no siga adelante es la palabra de Dios que va a entrar en ti y en mí. Y cuando descubra todos esos males que hay dentro de nosotros, es ella la que nos va a decir, esto lo quiero fuera, esto no lo quiero aquí. Y va a ir limpiando poco a poco hasta que llegue el momento en donde todo lo que no sirva, que esté dentro de nosotros, lo va a sacar. Y en ese momento tú y yo estaremos libres para poder servir a la palabra, para poder continuar haciendo la obra de Dios en el mundo. Que el Señor nos ayude. Oremos para que eso se dé. Oremos al Señor para que esa palabra entre en nuestro ser, para que hoy podamos escuchar la voz de Jesús que entra en nuestras vidas, que hoy podamos escuchar a ese Espíritu de Dios que viene a renovar, que viene a sanar, que viene a fortalecer nuestra experiencia cada día, nuestra experiencia cristiana. Que esa palabra de Dios sea la que hoy nos convenza de la necesidad que tenemos de un cambio de vida, de no permitirle al demonio que siga obrando en nosotros, para que podamos obrar conforme el plan y la voluntad de Dios, y que la gente pueda ver en nosotros ese actual de la palabra que Dios ha venido a traernos en nuestras vidas. Que Dios logre en cada uno de nosotros limpiar todas esas maldades que hoy nos hacen daño y le hacen daño a los demás. Dios le bendiga. Mis hermanos y hermanas, profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe y con gran alegría presentamos al Señor nuestras peticiones. Con la autoridad de Jesucristo, dirijamos a Dios Padre la oración que suscita en nosotros el Espíritu Santo y digamos: Señor, restáuranos con tu palabra. Señor, restáuranos con tu palabra. Por la Iglesia y sus ministros, el Papa Francisco,
nuestros obispos, sacerdotes, religiosos, consagrados y fieles laicos, para que en el ejercicio de su vocación sean coherentes en sus gestos y palabras, roguemos al Señor. Señor, restáuranos con tu palabra. Por los padres de familia, para que puedan educar a sus hijos en el testimonio que brota de la coherencia de sus vidas, roguemos al Señor. Señor, restáuranos con tu palabra. Por los enfermos y los que sufren, para que puedan llevar su dolor y sufrimiento con paciencia y fortaleza por medio de la palabra, roguemos al Señor. Señor, restáuranos con tu palabra. Por todos nosotros, para que nos atrevamos a aliviar los sufrimientos de nuestros hermanos y aprendamos a compartir unos con otros nuestro dolor, roguemos al Señor. Señor, restáuranos con tu palabra. Pidamos al Señor por tantos hermanos que sufren, tantos males que hay hoy en la sociedad, la pobreza, el hambre, la desigualdad, el dolor en tantas dificultades, enfermedades y demás cosas que pueden afectar la vida humana, para que, escuchando la palabra de Dios, también podamos nosotros unirnos a su dolor y que con nuestra expresión, con nuestras actitudes y nuestras acciones, ayudemos a darles respuesta a todas estas problemáticas que hoy viven cada uno de nuestros hermanos, que no seamos indiferentes, sino que también seamos parte de ellos. Roguemos al Señor. Señor, restáuranos con tu palabra. Pidamos al Señor a todos los que andan poseídos por alguna posesión demoníaca, en aquellos que el demonio sigue actuando de una forma indiscriminada, para que la palabra de Dios sea la que entre hoy en la vida de cada uno de nosotros, sane todas esas maldades y podamos comenzar a actuar en el mundo conforme a esa palabra. Roguemos al Señor. Señor, restáuranos con tu palabra. Escucha, Padre, nuestras peticiones. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En este momento, hermanos, este momento del ofertorio, presenta a Dios algún fruto de tu esfuerzo. Por motivo del protocolo de higiene, la ofrenda monetaria que quieres ofrecer al terminar la celebración litúrgica, la puedes colocar en las canastas que se encuentran a la salida. También la puedes hacer por ATH móvil o con algún hermano de tu comunidad. Dios te bendiga abundantemente. Amén. Amén. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María.
hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea el agrado de Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto González, su obispo auxiliar Alberto Figueroa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Lucy, Cristóbal, Guadalupe, Fray Luis, Marcos, hermana Saseo, Sara, María, Félix, confesora, Leonora. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y mártires, San Agustín, Santa Mónica, San Francisco de Asís, San Martín de Porres, Beato Carlos Manuel, todos los santos y beatos de la orden canonical, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Somos hijos de Dios y por eso, fieles a la recomendación de nuestro Salvador, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Fraternalmente, como hermanos, pueden darse la paz. Paz, hermanos, la paz a todos, a los que están en sus hogares, que nos están viendo, a todos ustedes, la paz, abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está presente Jesús, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Hermanos, favor de seguir las siguientes indicaciones para el momento de recibir la comunión. Si vas a comulgar, permanece de pie para que el ujier te asista. La comunión se ofrecerá en la palma de la mano, comenzando con las personas de los últimos bancos hacia adelante. Una vez reciba la comunión, regrese a su banco utilizando el pasillo de al lado hasta el final. Mantenga la distancia según las marcas en el piso. Las personas que se encuentran en el primer banco no tienen que dar la vuelta. Dios les bendiga. Cuerpo de Cristo,
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Me puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en este mismo momento. Dios está aquí, ábrele tu corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón.
mi Rey. Que sea un dulce soñar para ti. Te amo, Rey. Alma de Cristo, Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti. para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dos avisitos rápidos. Esta semana tenemos varias liturgias importantes. El martes 2 es el día de la presentación del Señor o el día de la Candelaria. Ese día, como el año pasado, no pudimos hacer nada en la noche de la vigilia, de la Pascua, ¿verdad? Con la fogata, pues yo me voy a inventar el martes, voy a hacer una fogatita ahí atrás, y en esa fogata vamos a pedirle al Señor su luz, ¿verdad? Hacer como un signo, ¿verdad? Un significado en esa noche de la presentación del Señor. Así que eso será el próximo martes, en la misa de la noche, en la misa de las 7 de la noche. El miércoles es el día de San Blas. A San Blas se le reconoce ser el intercesor de la sanación de los males de la garganta. Así que ese día también vamos a estar haciendo una oración especial por todos aquellos que puedan tener alguna dificultad o mal que le afecte en su garganta por intercesión de San Blas. Hoy tenemos dos colectas, la parroquial y la segunda colecta es diocesana para la catequesis diocesana. La catequesis diocesana. ¿Y qué más se me queda? No se me queda más nada. Ah, sí. Hoy cumpleaños Valeria y Verónica. Verónica, tú eres de allá, la verdad. Ah, tú ves, yo sé. Yo que no conozco a mi parroquiano. Pero, ¿alguien más cumpleaños, aniversario? Pues vamos a orar por Valeria y Verónica, que están de cumpleaños. Valeria el martes y Verónica, ¿cuándo tu cumpleaños? El jueves. Así que oramos por ellas y por todos los que cumplen años en estos días. Dios, Padre Todopoderoso, derrame su santa bendición sobre cada una de estas hermanas y de todos los que cumplen años en este día. Que su palabra habite en su corazón para que ella pueda traer los cambios y las transformaciones necesarias para que la puedan escuchar y ponerla en práctica. Y que esa palabra le ayude a celebrar cada día, más que el cumpleaños, celebrar el misterio de Dios expresado en sus vidas y que le lleve un día a poder disfrutar para siempre en el banquete de las bodas del Cordero en el cielo eterno. Bendícelas y santifícalas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, amiguita. Cumpleaños feliz, feliz, feliz en tu día, amiguita, que Dios te bendiga, que reine la paz en tus días y que cumplan muchos más.
Felicidades. Y veo una carita nueva que no la había visto por aquí. ¿Su nombre? Maidel. Y Maidelian, igual que su madre. Bienvenida, un aplauso para ella. Qué bueno. Espero que nos sigas visitando. Aquí estamos para servirle en lo que podamos hacer. Y por último, haciendo eco, dos cosas sencillamente para llevarnos de lo que hemos celebrado en el día de hoy. En primer lugar, la palabra de Dios no puede ser indiferente. Ese es un primer elemento para que usted se dé cuenta si realmente la palabra de Dios está haciendo efecto. Ella no es indiferente. Cuando ve una realidad que le está afectando al otro, la palabra de Dios le va a dar respuesta a eso. Cuando usted es indiferente a la vida del otro, a la pobreza, a la enfermedad, a lo que el otro esté pasando, eso es un signo de que la palabra de Dios está distante. Y lo segundo, la palabra de Dios incomoda. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, ella incomoda. En este momento tenemos entonces que comenzar a pensar, cuando la palabra se me es dada, ¿qué cosas se mueven dentro de mí? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Por qué me siento mal? Si la palabra llega y no me incomoda, si no pasa nada, entonces también es un elemento para darnos cuenta de que la palabra, porque la palabra siempre nos va a incomodar. Nos vamos a sentir siempre que no estamos bien, porque ella, cuando llega, todo lo va desorganizando como tal. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan toda una hermosa semana. Igual, Padre. Hermanos, cuando termine el cántico final, saldrá primero el sacerdote, luego saldrán los hermanos de los últimos bancos. Los hermanos de los primeros bancos, favor de esperar su turno con el ujier. Dios les bendiga. Cantad alegres al Señor toda